Perdón, una disculpa, el doctor Rafael Carlos Hernández Infante, quien nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Él es proveniente de Holguín, Cuba. El doctor aquí presente, bueno, dentro de su amplia trayectoria académica que tiene a lo largo de su vida, pues él es doctor egresado de la Universidad de Holguín, un Oscar Lucero Moya, Cuba, es doctor en ciencias pedagógicas, así como tiene un máster en educación superior y un máster en ciencias sociales y axiología. El día de hoy, él nos hace el favor y el honor de acompañarnos con un tema de investigación que les va a servir a ustedes para el diseño de la investigación científica en todas las áreas en las que están ustedes desempeñándose, principalmente como área de enfermería, y bueno, a los invitados les pueda servir para que tengan una experiencia y un panorama más amplio de lo que les espera en este mundo de la investigación. Sin más, yo le cedo la palabra al doctor Rafael Carlos y es toda suya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos al maestro Ezequiel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo extensivo a los estudiantes. Siempre es un placer compartir con jóvenes vivaces que se encuentran hoy forjando su futuro. Un saludo también especial al resto de docentes que hoy nos acompañan y a la maestra Claudia, que debe estar como parte del grupo. Evidentemente, como se anunciaba, vamos a tratar un tema relacionado con el diseño de la investigación científica. Hemos preparado una presentación para esto. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Pues sí. Retroalimenten, por favor, acerca de si pueden observar la pantalla compartida. Sí se puede ver. Sí. Bueno, muchas gracias. Hemos escogido este tema a petición de sus docentes hoy aquí presentes porque se considera que es un tema esencial en este proceso en que ustedes se encuentran inmersos, desarrollando en muchos casos una investigación científica o acercándose a los primeros pasos en relación con este tipo de investigación. Si hablamos de diseño de investigación científica, es necesario hacer referencia a una de las tantas definiciones de investigación científica que han aportado los autores. Se ha escogido esta de Álvarez y Sierra por su concreción. Es necesario hacer referencia que la investigación científica es un proceso. No se sucede de una vez, sino que va transitando por diferentes etapas o momentos, que requiere un alto grado de creatividad, también requiere un alto grado de estudio, de motivación fundamentalmente, y que desde este tipo de investigación se encuentran respuestas o soluciones a problemas trascendentes. Cabe destacar que la investigación científica que desarrollarán ustedes como parte de su desempeño estudiantil tendrá un nivel de profundidad diferente al que, por ejemplo, cualquiera de sus docentes desarrollaría cuando estuviera cursando una maestría, estudio, doctorado. Un estudiante puede realizar con éxito, con lógica, con fundamento, también una investigación científica y acercarse a soluciones de problemas que están incidiendo, en este caso negativamente, en su entorno. Es importante conocer que el diseño de investigación es ese elemento que va a guiar todo proceso de investigación. Aquí les he traído una definición de diseño con mucha premeditación, una imagen de este libro de Ramírez que trata acerca de cómo diseñar la investigación académica. Es un libro que, como pueden apreciar, desde la biblioteca de nuestra universidad se ha extraído y los alumnos lo utilizan, subrayan, señalan aspectos
de interés, evidentemente se deteriora un poco el texto, pero por otra parte, interpretando lo positivo de este resultado, es un texto que le resulta útil al estudiante y el estudiante lo tiene muy cercano y lo consulta con avidez. Igual, los docentes vamos a estudiar de este texto y a consultarlo también. En esencia, el diseño de la investigación científica le confiere una estructura que va guiando el proceso de investigación y que permite controlar la misma con el objetivo de obtener resultados confiables y llegar a la solución del problema, comprobar si la hipótesis se cumple o se refuta. El diseño de investigación, entiéndase que también puede ser concebido como una estrategia para alcanzar el objetivo de ese investigador o investigadora, que es ofrecer una solución al problema que se plantea. ¿Qué elementos o qué tipos de diseño se definen? En la literatura hay que hacer referencia que se definen diversos tipos de diseño. Nosotros vamos a escribirnos a la definición de García y Sánchez. Estos autores hacen referencia a estos tres tipos de diseño: teórico, metodológico y muestral. Y en el encuentro de hoy, atendiendo a los objetivos del mismo, vamos a hacer referencia al diseño teórico. ¿Qué elementos componen el diseño teórico de la investigación? Suárez, Sáenz y Mero declaran en su obra estos elementos: situación problemática, problema de investigación, objeto de investigación, objetivos, tanto general como específico, campo de acción, hipótesis, idea a defender, idea científica o preguntas científicas. Vamos a abordar la mayoría de estos elementos en el encuentro de la tarde de hoy y también trataremos de revelar la relación que hay entre ellos. Entonces los invito a analizar el primer elemento de los que se han enunciado, la situación problemática. Es necesario que tengamos en cuenta que esta categoría, situación problemática, en la literatura puede aparecer con otros nombres. Autores la denominan situación conflicto, otros autores realidad problemática, pero en esencia hacen referencia a la situación problemática, a ese conjunto de factores, circunstancias que están afectando algo, a alguien, a un proceso. La situación problemática va a estar asociada a un determinado objeto de estudio y va a generar en el investigador o investigadora la necesidad de estudiarla, de analizarla de manera crítica y detallada, con el fin de comprenderla. Como características que debe reflejar toda situación problemática se mencionan estas cuatro. Primeramente, debe comunicar las dificultades que existen en una parte de la realidad objetiva. También debe mostrar esa contradicción entre el estado actual que tiene un fenómeno, un objeto, y el estado deseado. Generalmente el estado actual, cuando de situación problemática se trata, el estado actual está relacionado con una dificultad y ese estado deseado va a representar o a significar esa dificultad resuelta. Hay que entender que de la situación problemática se deriva el problema científico y que ésta tiene un carácter general. Muchas veces, cuando estamos iniciando nuestros primeros pasos en el proceso de investigación científica, tratamos de centrar nuestra mirada en el problema de investigación, en el problema científico, descuidando que requeriríamos, para acercarnos con más lógica a este proceso, al proceso de investigación científica, descuidando muchas veces la necesidad de diagnosticar
de delimitar la situación problemática, porque de ella se deriva el problema científico. Permítame mostrar un ejemplo de situación problemática. Esta ofrece una visión acerca de una dificultad que se está manifestando en relación con el diseño de la investigación científica en una universidad de nuestro territorio, y esas dificultades que se están manifestando atentan contra la adecuada formación de los estudiantes. Desde esta situación problemática se resumen las características anteriormente expresadas. Esta situación problemática, al tener un carácter general, hay que hacer alusión a que de ella se pueden derivar varios problemas científicos. Una situación problemática, por lo general, no da pie a un solo problema científico. Por lo tanto, hay que entender que en la medida en que se vayan solucionando los diferentes problemas científicos que se deriven de la situación problemática definida, esta va a desaparecer y dejar de ser una situación de este tipo. Nosotros, para enfocar la exposición de este tema, vamos a centrarnos en situación problemática y un problema que se puede derivar de ella, un problema científico. Por lo tanto, es necesario abordar desde el punto de vista teórico esta categoría. Hay que apreciar que, como hemos expresado minutos antes, esta categoría, problema científico, también se asume desde la perspectiva de otros autores como problema de investigación. No es más que esa dificultad que se manifiesta en la realidad objetiva, que ha sido debidamente diagnosticada y que va a suscitar en el investigador o investigadora una necesidad para buscar una solución. Destaco que debe ser una dificultad debidamente diagnosticada, porque esta es la manera o una de las maneras de demostrar que existe un problema para la ciencia, es decir, el diagnóstico. Podemos dominar la estructura metodológica para elaborar un problema de investigación, un problema científico, incluso podemos aventurarnos a redactarlo. Sin embargo, si no hay detrás de este ejercicio un diagnóstico adecuado, profundo, no estaríamos siendo coherentes ni objetivos. Para las cuestiones de enseñar este contenido dentro de la materia relacionada con la metodología de la investigación científica, puede funcionar este acto de redactar, de crear, de acercarse a elaborar un problema científico, pero fuera de los marcos de ese ejercicio, debemos saber que ya encaminando el proceso de investigación necesitamos diagnosticar el problema y demostrar que existe. Es importante mencionar que un problema debe ser solucionable con los recursos que posee la ciencia hasta el momento en que se diagnostica. De lo contrario, no sería este un problema para la ciencia. Por ejemplo, hace 15 años, para la ciencia no era un problema la investigación de la movilidad eléctrica, vehículos que se movilizarían a través de la energía eléctrica. Quizás a nivel de la experiencia de un científico, de un grupo de investigadores, a nivel de laboratorio, podría ser factible esto, pero a nivel social no se manifestaba esto como un problema a resolver por la ciencia, porque quizás hace 15 años las condiciones no estaban creadas como hoy en día, que tenemos diferentes autos eléctricos. Uno de los más icónicos es el Tesla, que permiten entonces investigar y transformar ese sistema de transporte.
Existen dos grandes tipos de problemas. El descriptivo, que es ese problema que va a expresar una dificultad existente en un área determinada, en una parte de la realidad. También el problema descriptivo va a mostrar cómo se manifiesta esta dificultad y qué afecta. Es un problema que se apoya, como su definición o su clasificación lo indica, en la descripción. Por lo tanto, se necesita redactar, elaborar en forma de párrafo. Y está el problema en forma de interrogante. Este es más concreto, más sintético y va a expresar el desconocimiento que se tiene acerca de una dificultad que está afectando un fenómeno, que está afectando un proceso. De los dos tipos de problemas, vamos a presentar uno de ellos, no sin antes hacer referencia a otras características que deben manifestarse. Tomamos la obra de Méndez y Sandoval, quienes nos declaran que el problema debe estar formulado de forma clara y no ser ambiguo, no debe dar pie a diferentes interpretaciones. El problema también debe ser breve. Estos autores hablan en específico del problema en forma de interrogante, pero recordemos que el problema también puede ser de tipo descriptivo. Por lo tanto, sin dejar de ser breve y concreto, la forma de elaborarlo va a ser más extensa que cuando hablamos de un problema en forma de interrogante. El problema debe propiciar una respuesta amplia. A la luz de los autores, por respuesta amplia se debe entender que se debe generar una investigación profunda, científica, para darle solución a ese problema científico. Si no sucediera esto, si esto no fuera de esta manera, quizás estuviéramos frente a un problema de la vida cotidiana que se resuelven desde la propia experiencia nuestra o experiencia de las personas que nos rodean. Cuando este problema científico, problema de investigación, requiere ese estudio profundo, esa respuesta amplia, ese análisis detallado, ya demanda otro tipo de investigación, una investigación científica como tal. Y no olvidar que el problema es una construcción gramatical y por lo tanto se deben seguir las reglas gramaticales atendiendo a la lengua materna del autor o autores que definen el problema científico en ese momento. Nosotros en nuestro contexto tendremos que acogernos a las reglas, las normas del idioma español y reitero acerca de los problemas descriptivos porque estos autores se enfocan fundamentalmente en los problemas de tipo de interrogante. Sin embargo, no podemos desconocer que existe otra clasificación. Veamos un ejemplo de problema científico. Hay que partir de la situación problemática antes aquí compartida con ustedes para entender la lógica. Recuerden que de esta situación problemática que tiene un carácter más general, se va a derivar una categoría que se llama, ¿cuáles de los participantes nos colabora? ¿Qué categoría se deriva de la categoría situación problemática? La categoría problema científico. Sé que lo están pensando muchos de ustedes. Quizás los micrófonos no se activaron a tiempo. De la situación problemática se deriva el problema científico. Aquí se muestra un problema en forma de interrogante, más concreto, sintético, sin dejar de ser una construcción gramatical y seguir las reglas gramaticales para la lengua en que se ha escrito. Este problema en forma de interrogante, como vimos hace unos instantes, va a mostrar el desconocimiento. En este caso, se desconoce cuáles son las causas en esa universidad que hacen que se manifiesten irregularidades en la elaboración del diseño de investigación científica por parte de los estudiantes.
y la investigación que se desarrollará en consecuencia iría a determinar esas causas. Resumamos algunas cuestiones en este momento. La investigación científica se enfoca en la realidad objetiva, la cual se diagnostica y se permite delimitar una situación problemática, situación conflicto, como hemos visto que puede asumir esta categoría esas denominaciones. De la situación problemática o situación conflicto se deriva el problema de investigación o problema científico, que a su vez este va a ser reflejo de esa dificultad que está afectando una parte de la realidad, que está afectando un objeto, que está afectando un proceso. Así que la relación realidad, situación problemática, problema científico, realidad es muy estrecha y permite que el investigador o investigadora se enfoque con mayor precisión en ese aspecto que ha decidido estudiar, porque no está marchando de manera adecuada, está mostrando una dificultad. Continuemos con los elementos del diseño de la investigación y vamos a hablar en este momento del objeto de investigación, también denominado objeto de estudio. El objeto de estudio es una parte de la realidad objetiva sobre la cual el investigador va a actuar desde el punto de vista práctico, pero también desde el punto de vista teórico, para alcanzar la solución al problema. El investigador o investigadora va a actuar sobre ese objeto de estudio, que es una parte de la realidad objetiva desde el punto de vista práctico, porque va a diagnosticar ese objeto. ¿Cómo se manifiesta en la práctica? ¿Qué dificultades está mostrando? Y también actuará desde el punto de vista teórico, porque tendrá que revisar la literatura académica que permita caracterizar ese objeto, comprenderlo, estudiarlo. Sobre este particular volveremos más adelante. Es importante decir que el problema científico, el problema de investigación, es la manifestación externa del objeto. Cuando se precisa el problema, el objeto se va precisando. Al definir un problema de investigación, un problema científico de manera adecuada, usted como investigador o investigadora se acerca con más precisión y objetividad a delimitar el objeto de estudio. No se podrá delimitar el objeto de estudio u objeto de investigación con precisión si usted no observa, analiza, estudia los términos en que se ha redactado un problema científico. De aquí la relación problema-objeto. Esa es una relación esencial, problema-objeto. ¿Qué más decir sobre el objeto antes de proceder a mostrar un ejemplo? Que debe caracterizarse. El objeto se caracteriza a través de conceptos. El objeto se caracteriza a partir de lo que los autores exponen acerca de él. El objeto se caracteriza a partir de las cualidades que son definidas por la literatura académica que está relacionada con el propio objeto. El objeto se construye, se elabora desde la consulta de diversas fuentes bibliográficas. Permítanme mostrarle un ejemplo de objeto. Y no sería coherente mostrar este ejemplo si no partimos de un problema científico. Recuerden que el problema delimita el objeto. El objeto, que va a caracterizarse a partir de conceptos, a partir de las diferentes definiciones que aportan los autores, tiene un carácter teórico, como ya se ha expresado. Observemos la redacción de este problema. En este problema se manifiesta un aspecto práctico cuando se habla que no se conocen las causas
que permiten o que inciden en que el diseño de la investigación científica se elabore con ciertas dificultades, es decir, se muestran dificultades en la práctica, ese es un elemento de carácter práctico que se está manifestando a partir de este problema. Pero en este problema también hay un elemento de carácter teórico y es el que nos va a permitir llegar a la delimitación del objeto. Ese elemento de carácter teórico que hay que estudiarlo desde la propia teoría, hay que analizar a partir de lo que aportan los autores sobre el mismo. Ese elemento de carácter teórico es el diseño de la investigación científica. Hasta que usted no estudie a profundidad el objeto de su investigación, no podrá acercarse a una solución al problema. Si a ustedes, a cualquier miembro de esta sala, se le orientara a desarrollar esta investigación por encargo, una de las primeras cosas que debiera hacer es analizar el objeto de estudio, profundizar en sus características, cualidades, categorías que lo integran. Y hasta que, como en este caso, no se conozca a profundidad, no se estudie a profundidad los aspectos relacionados con el diseño de la investigación científica, no se podrán encontrar irregularidades o proponer soluciones para que éste se desarrolle de una manera más coherente y positiva. Pero todavía no tenemos una idea de cómo es el objeto de estudio o cómo construirlo. Nos faltan elementos y yo se los voy a compartir. Hay que tener en cuenta que generalmente el objeto es un proceso. Por lo tanto, cuando usted tiene la tarea de definir el objeto de estudio de una investigación, aparte de analizar el problema científico, usted ya va vislumbrando que el objeto es un proceso y por lo tanto se acerca a su elaboración, el proceso de. Y como vimos anteriormente, ese aspecto teórico que se manifiesta en el problema científico está muy relacionado con lo que va a ser el objeto de estudio. Por lo tanto, integramos ese aspecto teórico en esta frase y tenemos como resultado que el objeto de estudio de la investigación que estamos tomando de ejemplo sería el proceso de elaboración del diseño de la investigación científica. Ese es el objeto que se va a construir. Cabe destacar que el objeto no existe como tal hasta que el investigador o investigadora lo construye. Hay elementos del objeto, pero dispersos desde la visión de diferentes autores en distintas fuentes de información, artículos, tesis, libros, ponencias, monografías. Y cuando usted, asumiendo este objeto como parte de su investigación, lo construye, entonces, si nos ayudan con ese micrófono. Bien. Creo que debemos silenciar a todos. Gracias. Bueno, seguimos en este proceso. Hasta que usted no construye ese objeto, él no va a existir como un todo teórico. Y reitero, usted lo va a construir a partir de la posición de diversos autores tomando información de distintas fuentes. Generalmente la construcción de ese objeto aparece en una tesis en el capítulo dedicado al marco teórico o en una ponencia que se presenta en un evento científico. Esa construcción del objeto aparece en el acápite desarrollo. Por lo tanto, volvemos aquí al problema. Si yo delimitara el objeto de estudio a partir de ese problema, tomando como guía el aspecto teórico que en el propio problema se está declarando, fíjense que no hemos ido a buscar en otra parte, sino en la propia elaboración del problema, conociendo además que el objeto es un proceso, llegaríamos a esta conclusión, que el objeto de estudio de esta investigación es el proceso de elaboración del diseño de la investigación científica, que por demás está afectado, que por demás se está manifestando en la realidad
de manera irregular. Avancemos en los elementos del diseño teórico de la investigación. Y debemos hablar de los objetivos. Los objetivos de la investigación se dividen en general y específico. El objetivo general se alcanza a largo plazo, va a mostrar lo que propone el investigador o investigadora para resolver el problema. Les muestro un ejemplo de objetivo general enfocado en el problema que hemos estado analizando hasta este punto. Si hay dificultades en la elaboración del diseño de la investigación científica por parte de sus estudiantes, este grupo de investigadores se propone elaborar una estrategia metodológica que va enfocada en esos estudiantes de esa universidad donde se ha manifestado la dificultad. ¿Para qué? Para hacer frente a esas irregularidades que se están mostrando durante la elaboración del diseño de la investigación científica, y este equipo de investigadores piensa que con esta estrategia metodológica se va a resolver ese problema. Debe sucederse todo el proceso investigativo y comprobar en su momento si la estrategia metodológica es efectiva o no. Pero quizás queden muchas dudas en ustedes. ¿Cómo elaboro el objetivo? ¿Cómo inicio la redacción del mismo? ¿Qué elementos lo deben componer? Y yo les voy a mostrar esta estructura que, si bien no aparece con claridad en fuentes que abordan la metodología de investigación científica, sí hemos llegado a definirla a partir de nuestra experiencia dirigiendo y desarrollando investigaciones de carácter científico. Si usted conjuga estos tres elementos, una acción, una vía de solución, y declara la finalidad de esa vía de solución, entonces se acerca a elaborar con lógica, con coherencia, un objetivo general. Veamos acá los elementos que están mostrados en diferentes colores y cómo se ven en el objetivo que acabamos de observar. La acción, en este caso, elaborar. ¿Cuál será la vía de solución? La vía de solución es ese elemento que el investigador o investigadora va a crear, va a elaborar, va a proponer, que no existe como tal de esa manera hasta ese momento, y por lo tanto debe ser esa vía de solución novedosa. ¿Cuál es la vía de solución acá? La estrategia metodológica. Podía ser otra, pero se pensó en una estrategia metodológica. Podían ser vías de soluciones como un plan de acciones, un ciclo de conferencias, talleres, capacitaciones de carácter científico investigativo. Pero este equipo de investigadores pensó en esta vía de solución, estrategia metodológica. Y el tercer elemento, recordemos, finalidad. Acción, vía de solución, finalidad. ¿Para qué se va a proponer esa estrategia metodológica? Bueno, para hacer frente a las irregularidades en la elaboración del diseño de investigación científica. Recuerden que el objetivo general también es una construcción gramatical, por lo tanto, los demás términos que se insertan acá buscan ofrecer una coherencia, una lógica en la redacción. Por supuesto, la estrategia metodológica va a estar dirigida a los estudiantes, con eso el objetivo se hace más preciso, más concreto, pero no cualquier estudiante, a los estudiantes de esa universidad en ese país, que son los que hemos visto desde el problema científico, desde la situación problemática, que están manifestando esas dificultades. Pues bien, esto es una manera de elaborar la categoría objetivo general. Si hablamos de objetivo general, tenemos que hablar de campo de acción. Recuerdo una relación anterior, problema-objeto. Hay que ver otra relación acá, objetivo-campo. El objetivo general delimita el campo de acción. El campo de acción va a ser ese aspecto
que se va a investigar. Es parte de la realidad objetiva también sobre la cual va a actuar el investigador desde el punto de vista práctico, porque lo va a diagnosticar, porque va a aplicar la vía de solución en ese campo de acción, pero desde el punto de vista teórico, porque va a tener que estudiar todos los elementos característicos relacionados con ese campo de acción, todo esto enfocado en la solución del problema. Y recuerdo la relación objetivo-campo. Más adelante vamos a volver sobre este aspecto. Les muestro una vez más el objetivo general que hemos ya observado y destaco el término metodología. Ese va a ser el campo de acción de esta investigación. Y vamos a definirlo con mayor precisión a continuación. Porque la estrategia, que es de corte metodológico, es la vía de solución, pero ya esto nos indica que dentro de diversos campos que podemos desenvolvernos como investigadores o investigadoras en función de alcanzar una solución al problema científico planteado, nos vamos a delimitar o nos vamos a mover dentro de lo metodológico. Así, usted podrá definir como campo de acción cómo va a resolver esa dificultad relacionada con el diseño de la investigación científica que están mostrando esos estudiantes. Es decir, cómo va a contribuir a transformar el objeto de estudio anteriormente definido. Se ha pensado en este caso a través de los métodos de la enseñanza problemática. Pero el objetivo ya nos dio las primeras luces en relación con la delimitación de ese campo de acción. Y vamos a observar esta diapositiva para entenderlo mejor. El campo de acción guarda una relación estrecha con el objeto de estudio. De un objeto de estudio que se define a partir del problema puede estar relacionados con diversos campos de acciones. En este caso, se ha definido por la manera en que se ha desarrollado el objetivo, los métodos de la enseñanza problemática, pero podrían haber otros campos de acción para resolver la dificultad que se está manifestando en ese objeto. Se podía pensar en conferencias, en excursiones docentes, en talleres. Serían diversos campos de acción. Pero en este caso, reitero, a partir de la propia construcción del objetivo general, ya se identifica que nos vamos a mover como investigadores o investigadoras dentro de este ámbito metodológico. Por lo tanto, es coherente hablar de métodos de la enseñanza problemática. Por lo tanto, existe esta relación estrecha entre el objeto de estudio definido, que es el proceso de elaboración del diseño y la investigación científica, y el campo de acción delimitado, los métodos de la enseñanza problemática. La gráfica nos conduce a interpretar que el objeto es más amplio, que el campo es más estrecho y que dentro de un objeto de estudio se debe delimitar el campo. Y reitero aquella relación, el problema científico nos conduce a delimitar el objeto de investigación y el objetivo general nos conduce a delimitar el campo de acción. Continuemos, por favor. Es necesario abordar los objetivos específicos, que si bien no deben interpretarse que se derivan del objetivo general, esa es una interpretación que muchas veces escuchamos, sin embargo, no es lógica ni coherente. ¿Por qué? Por la propia función que tienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos o tareas, como también se conoce a partir de la posición de otros autores, los objetivos específicos o tareas van a organizar el proceso de investigación de forma paulatina desde que inicia
hasta que termina. Por lo tanto, decir que ellos se derivan del objetivo general y que van enfocados en ofrecer una vía para cumplir lo que plantea el objetivo general sería asumir una posición reduccionista y no revelar el alcance, el amplio alcance que tienen los objetivos específicos o tareas. Ellos organizan el proceso de investigación. Hay muchas formas de elaborar los objetivos específicos. Yo les voy a traer una más. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, con la lógica que les quiero mostrar. Primeramente, se organiza el proceso de investigación desde el inicio hasta el final, desarrollando un estudio teórico. Usted necesita fundamentar esa teoría que se declaró en el problema, conocerla, caracterizarla, identificar las categorías que están relacionadas con ella, para que de esta manera la domine y profundice su dominio en relación a esa propia teoría. De esta manera podrá diagnosticar dificultades relacionadas con ese aspecto que se está manifestando en la realidad, igual que podrá identificar cuestiones positivas, fortalezas. El primer objetivo nos conduce a un fundamento teórico. Recuerden esa teoría declarada en el problema que luego precisamos que es el objeto de estudio. El problema delimita el objeto de estudio. Segundo objetivo específico, diagnosticar la dificultad que se expresa en el propio problema. Esa dificultad que se está manifestando en una parte de la realidad y que necesita ser estudiada, caracterizada, valorada por el investigador o la investigadora. Como tercer objetivo específico, elaborar la vía de solución que se ha declarado en el objetivo general. Y la cuarta puede ser determinar la factibilidad de la propuesta, es decir, esa vía de solución que es la propuesta que hace el investigador o investigadora, se necesita determinar si es factible, es decir, si puede aplicarse, si se puede llevar a la práctica, si se ha elaborado siguiendo todos los requerimientos teóricos y metodológicos que se ha definido. Por ejemplo, si estamos hablando de una estrategia metodológica, hay que analizar qué dicen los autores en relación con los aspectos que debe incluir una estrategia de este tipo. Podría ser como cuarto objetivo determinar la validez de la propuesta, que va más allá que la factibilidad. Si se quiere determinar la validez de la propuesta, hay que llevarla a la práctica durante un periodo de tiempo y hacer un estudio, un seguimiento, recoger resultados y declarar si la propuesta es válida o no. Aquí se han mostrado 4 objetivos específicos, pero no significa que en la investigación deban haber 4 objetivos específicos solamente. Eso lo decide el investigador o investigadora. Y si son investigadores que se están adentrando por primera vez en este proceso, lo decidirá también el director de tesis o directora de tesis. Usted puede definir, como en este caso, 4 o más objetivos específicos. Veamos un ejemplo concreto para ampliar esta idea. Hasta aquí hemos visto la estructura. Ahora, en relación con el ejemplo que se ha tratado hasta esta parte, se elaboran los objetivos específicos de esa investigación. Fundamentar teóricamente que esa teoría declarada en el problema, que además es el objeto de estudio, la elaboración del diseño teórico de la investigación científica. Primer objetivo específico. Usted también puede decidir que este objetivo específico o que para fundamentar teóricamente esta elaboración del diseño teórico, del diseño de la investigación científica, necesita 2 objetivos específicos y puede tener así 2 objetivos que los conduzcan a ese fundamento teórico, a ese estudio de la literatura especializada. Segundo objetivo específico, diagnosticar la dificultad que estaba referida en el problema que observamos. Diagnosticar el estado actual de los diseños de investigación elaborados por estos estudiantes de esta universidad
para analizar dónde están las fortalezas, dónde están las dificultades, cuáles son las debilidades. El diagnóstico va a arrojar dificultades, además que va a arrojar también fortalezas y va a permitir que el investigador o investigadora organice de una forma más adecuada su trabajo. Pero usted puede definir, si así lo decide, 2 objetivos para el diagnóstico. Y entonces, si ya definió 2 objetivos para el fundamento teórico y 2 para el diagnóstico, hasta aquí tendría 4 objetivos específicos y no deja de ser coherente. Lo que sí debe tener una lógica y debe tener un fundamento su decisión. Tercer objetivo específico: elaborar una estrategia metodológica para hacer frente a las dificultades detectadas. Generalmente, el objetivo específico, que en este caso podía ser el tercero, pero siguiendo el ejemplo anterior, podía ser el quinto, el objetivo específico que los conduce a ustedes a elaborar la vía de solución del problema, generalmente se plantea como un solo objetivo. Ahora hay que tener cuidado con la elaboración de este objetivo específico, porque si usted se descuida, tiende a escribir los mismos términos que utilizó para redactar el objetivo general. Porque evidentemente va a elaborar esa vía de solución que va dirigida en este caso, a los estudiantes para resolver las dificultades que ellos tienen. Sin embargo, aquí debe ser más sintético, con hacer referencia a que va a elaborar la vía de solución para enfrentar las dificultades detectadas, así se lo sugiero yo a mis estudiantes, es suficiente y da una idea de las acciones que va a desempeñar usted para cumplir con este objetivo específico. Recordemos, los objetivos específicos, no se ha dicho hasta este momento, se cumplen a mediano plazo. El objetivo general se cumple a largo plazo, prácticamente al final de la investigación. Estos objetivos se van cumpliendo paulatinamente y se va avanzando en el proceso investigativo. Y el cuarto objetivo, determinar la factibilidad de la propuesta. También usted podría proponer otro objetivo más. Como un objetivo específico número 4, determinar la factibilidad de la propuesta. Y como un objetivo específico número 5, identificar los elementos que argumenten la validez de la propuesta. Lo que implica que usted la llevaría a la práctica, haría un seguimiento durante un tiempo determinado, recogería determinada información y llegaría a conclusiones. Estos eran los elementos que quería resaltar y vuelvo a hacer un acápite en el objetivo general y en relación con este objetivo específico número 3. ¿Cómo se evitó que se repitieran estos términos? Porque si usted se va a dar cuenta, usted lo va a vivenciar cuando comience a redactar este objetivo específico en que declara la elaboración de la propuesta de solución al problema, usted va a tender a repetir todos estos términos que ya declaró en el objetivo general y usted no puede reducir el objetivo general a un objetivo específico. No sería coherente. Yo aquí resalto una vía de solución. Hay varias. Tomo de este objetivo general los elementos fundamentales. En este caso, la acción y cómo nombré la vía de solución. Y luego me centro sintéticamente en el para qué, en la finalidad. Bueno, para hacer frente a. Y a partir de aquí, sustituyo esta expresión, irregularidades en la elaboración del diseño de investigación científica, me quedo con esta expresión que está resaltada en rojo para hacer frente a las dificultades detectadas. Evidentemente, las dificultades detectadas son estas irregularidades en la elaboración del diseño de investigación científica. Sin embargo, expresé la idea de forma más sintética y no repetí los términos y no incurrí en ese error que me llevaría a una posición reduccionista de asumir, por la forma de redactar este objetivo específico, de asumir o de reducir el objetivo general
a él. Esto se desarrolla escribiendo, elaborando, investigando, conversando con otros investigadores, tomando modelos de referencia, estudiando la literatura que trata estos tópicos y en colectivo llegando entonces a productos. Situación problemática, problema científico, objeto de estudio y demás categorías del diseño teórico. Se hace de a poco, se hace consciente, hay que automotivarse, hay que tratar de invertir el tiempo en este proceso en este caso, el diseño de la investigación científica de la mejor manera y siempre buscando una guía para no sentirse perdidos, no frustrarse, no desanimarse. Siempre la guía la debe ofrecer aquella persona que más relacionada esté con este proceso. Hasta aquí, mis estimados estudiantes, colegas, hemos abordado elementos del diseño teórico de la investigación. No hemos hablado aún de hipótesis, idea a defender o pregunta científica. Tampoco es pertinente hacerlo. Para esto se necesita un intercambio independiente por la profundidad del contenido y para entenderlo de una mejor manera. Sobre este particular, solo hacer referencia a que la hipótesis va a ser una suposición de la posible solución que va a tener el problema. La hipótesis va a mostrar esa posible resolución que tiene un problema determinado. Generalmente la hipótesis se define desde investigaciones cuantitativas. Cuando la investigación es de corte cualitativo, que estudia fenómenos subjetivos de la realidad, es más pertinente utilizar una idea a defender. Una idea a defender también se conoce en la literatura como idea científica, que no es más que una hipótesis cualitativa, pero tienen características diferentes. No es objetivo en este momento hacer esa diferenciación más profunda. Ahora bien, usted podrá elaborar hipótesis o podrá elaborar ideas a defender si tiene un conocimiento hasta un determinado nivel de los elementos de carácter práctico y teórico que están relacionados con su problema. Si no fuera el caso, si usted no estaría en condiciones de acercarse con ese nivel de conocimiento para proponer una posible solución que se mostrará o en la hipótesis o en la idea de defender, ¿qué hace? Se apoya de las preguntas científicas. Las preguntas científicas le van a permitir a usted descomponer ese problema en subproblemas más sencillos, a partir de los cuales usted iría resolviendo cada uno de esos subproblemas, iría profundizando en esa dificultad que ha definido, iría ganando en conocimiento, tendría más visión acerca de cómo se pudiera resolver el problema en cuestión y así usted encaminaría el proceso de investigación. Solo hasta aquí comentar estos aspectos de estas tres categorías y quizás en otro momento podamos reunirnos para conversar de ellas, definirlas, ejemplificar de alguna manera su puesta en práctica. Yo por mi parte concluyo esta exposición y dejamos un espacio para que se suscite un intercambio y conocer sus puntos de vista y escucharlos. Siempre es importante escuchar a los estudiantes que desde su postura creativa, desde su motivación, desde su visión del hoy pensando en el mañana, enriquecen la visión de sus docentes que tan gratos momentos compartimos con ustedes. Yo en el caso de mi persona no los conozco evidentemente, pero sí he tenido referencias de ustedes y los miro como miro a mis alumnos en mi día a día. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, doctor Rafael.
Pues, jóvenes, abordamos una sesión de preguntas y respuestas para el doctor Rafael, quien amablemente, como les he mencionado, las responderá. Quienes hoy por hoy pueden levantar su manito virtual o utilizar algún emoticón, quienes hoy por hoy se encuentran desarrollando una investigación de corte científico, se encuentran profundizando desde el punto de vista teórico sobre un tema. Quisiera tener una retroalimentación sobre este aspecto, por favor. Estoy revisando aquí los participantes para identificar este aspecto. No creo que estudiantes universitarios, veracruzanos, mexicanos y mexicanas motivadas por la investigación científica no estén haciendo un trabajo de este corte o lo hayan terminado o lo estén pensando. Bueno, así es, doctor. Actualmente los estudiantes de enfermería desde el cuarto semestre están desarrollando un proceso, un protocolo de investigación para poder desarrollarlo e implementarlo cuando son egresados con su tesis. Tenemos ahorita aquí pues una cantidad considerable de estudiantes. Sin embargo, no todos están bien adentrados con lo que es el proceso de investigación y el desarrollo de una investigación científica como tal para la implementación de un protocolo y donde van a obtener mediante un proceso científico todo el órgano que van a desarrollar. Sin embargo, muy pues benéfico el poder generar o remarcar algunos puntos que a ellos les sirvan para poder prepararse dentro de este aspecto cuando les corresponda. Muy Si bien. alguno de los estudiantes quiere expresar algún punto en específico dentro de lo que es el desarrollo de investigación en el que tengan dudas, o si gustan, bueno, como le mencionó el doctor Rafael, si quisiera hacer énfasis en alguno de los puntos que pudieran ser de importancia para ustedes y que puedan implementarlo en el proceso de investigación, chicos. Yo les recomiendo que asuman este proceso como una actividad que los va a acompañar durante mucho tiempo, no solo en la vida estudiantil, preprofesional, sino cuando egresen de la universidad, cuando se gradúen, cuando se involucren en los diferentes campos del saber, se van a dar cuenta que también la investigación científica le va a seguir siendo de utilidad, la requieren para elevar su nivel de preparación y por tanto las bases que se formen en el pregrado, luego en la vida laboral, en el posgrado, van a allanar ese camino y que asuman la investigación desde un estudio teórico dando pequeños pasos. No es necesario que usted gane quizás la visión de cómo mostrar un proyecto desde el inicio a su fin. Concéntrese en un primer momento. Tema. Esa es una gran duda que enfrentamos todos. ¿Cuál será el tema de mi investigación? ¿Cuál tema escoger? Y profundice en esa categoría. ¿Qué es el tema de la investigación? Yo les recomiendo un texto, nada nuevo para ustedes fundamentalmente. Está este texto de metodología de la investigación que se va, digamos, actualizando de Roberto Hernández Sampieri y colectivo de autores, que es muy, digamos, aportador en relación al proceso de investigación en sentido general. Yo vengo de compartir en un congreso, el congreso FIPE, desarrollado desde Querétaro en comunidad con la Universidad Rey Juan Carlos, y allí se presentó el doctor Sampieri y otro colega y mostraron una aplicación que viene acompañada en las obras de este autor y colectivo a partir de enero de este año, que es un software que se distribuye en estas obras de carácter gratuito y que se instala en la computadora, se hermana con el Microsoft Office Word y constituye una guía para el diseño de una investigación porque tiene ejemplos y llega el momento de usted elaborar el tema y usted escribe el tema y el software
le ofrece sugerencias, califica y a partir de ello usted va avanzando, estructura incluso el documento que usted quiere elaborar, una monografía, un artículo. Entonces los invito a ustedes que los van a tener más de cerca a indagar sobre este particular. Quizá en la biblioteca de su universidad hay algunas obras de este año de estos autores y sepan que acompañado de esa obra viene este CD. Muy interesante el proceso que se desarrolla a partir de él. Muchas gracias, doctor Rafael. Pues haciendo apertura a estudiantes, si consideran que no hay alguna pregunta en específico, a los docentes que quieran externar alguna pregunta al doctor aquí presente. Yo sí. Adelante, Ixel. La señorita Ixel nos va a hablar. También puede escribir la pregunta, porque a veces los audios no funcionan y en el chat usted puede escribir la señorita Ixel y la leemos acá y nos retroalimentamos todos. ¿Algún otro que quiera participar? ¿Alguna pregunta más referente al diseño, a los objetivos, cómo orientar su trabajo para poder desarrollar una investigación científica, jóvenes? ¿Algo que quieran aprovechar del doctor Rafael aquí presente? Yo en sentido general también les recomendaría, sean sinceros, honestos, primero con ustedes mismos. No nos apropiamos del pensamiento de alguien más, porque podemos utilizarlo sin apropiarnos de ese pensamiento. Cite, toma palabras de otro autor que les resultan interesantes, motivantes, les resultan necesarias para el constructo teórico que está elaborando, para esa ponencia, para ese capítulo de su tesis que está elaborando. Toma palabras de otro autor, utilice las comillas, referencia adecuadamente. Si va a expresar un criterio síntesis en relación a una obra que estudió, recuerde que ese criterio, que es muy personal suyo, que parte de su elaboración propia, que son sus palabras, pero recuerde que ese criterio lo pudo expresar porque estudió una determinada obra de un determinado autor. Entonces ya no tendría que poner nada entre comillas, pues son sus palabras, pero siga referenciando al autor o a los autores y eso le va a aportar prestigio, reconocimiento de todo aquel que lea el trabajo. Usted va a ir ganando en esa cultura científica y su trabajo va a brillar más. Son consejos de forma muy general que ayudan a que el estudiante desarrolle precisamente esa cultura investigativa y la aplicará no solo en su aspecto o en su vida estudiantil, sino en el campo laboral y en la vida en sentido general. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Pues como lo menciona usted, para todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy, pues precisamente la investigación científica, para que podamos alcanzarla, no es simplemente el hecho de querer abordar una lectura en la cual nos vamos a empapar de información para poder desarrollarla. Es el hecho desde que tomamos un libro para poder enamorarnos del aspecto de investigación, de querer alcanzar una verdad que, si bien no sea absoluta, nos ayude a generar contenido científico que brinde conocimiento nuevo, y más en un área de salud que están arduamente y constantemente en actualización, como lo es enfermería y cualquier área de la salud. Sería muy importante retomar las palabras del maestro Rafael referente a que para alcanzar ello, pues es necesario, tomando en cuenta la pregunta de su compañera Isabel, saber identificar un campo y un objeto de estudio para que a partir de ahí podamos desarrollar un protocolo que nos lleve precisamente a las ramas de investigación que querramos alcanzar. Yo le agradezco al doctor Rafael por estar el día de hoy con nosotros, apoyarnos, brindarnos este conocimiento que él tiene dentro de su expertise, dentro de su amplia trayectoria académica, y proporcionarnos a nosotros y darnos una apertura distinta de cómo adentrarnos al mundo del diseño de la investigación científica, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ponencia el día de hoy. Considero que, bueno, tomando en cuenta que no hay preguntas adicionales por parte de los compañeros, de los estudiantes aquí hoy presentes, yo voy a hacerle nada más voy a compartir pantalla un momento. Este reconocimiento se le va a hacer llegar a usted de forma a través de su correo.
con la respectiva firma adecuada de nuestro rector regional noreste, el maestro Carlos Alberto Agüera. Y Muchas el gracias. reconocimiento se extiende a usted, Rafael Carlos Hernández Infante, por haber impartido satisfactoriamente la conferencia al día de hoy de diseño de la investigación científica en las instalaciones de la Universidad de Oriente Veracruz, el 19 de abril del 2021. Se la estaremos haciendo llegar de forma virtual. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Muchas gracias. Esperemos contar de nuevo con usted para futuras ponencias, congresos en los que tengamos que ser partícipes. Sin más, y si no hay alguna otra pregunta, de nuevo le reitero mi agradecimiento y que tengan una muy linda tarde todos. Yo muy agradecido también. Yo sé que aunque no se preguntó mucho, se pensó. Pensar en la investigación, en cómo desarrollarla, cómo llevarla a cabo. Esta presentación que utilizamos a través del maestro Ezequiel se les hará llegar. Su maestro, la profesora Claudia, siempre preocupada por complementar su formación de alguna manera, y esta modesta experiencia mía le he querido compartir. Sepan que es un proceso de aproximaciones sucesivas. Así uno diseña la investigación, la ejecuta, la lleva a cabo, la comprende, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y esperamos vernos en otro espacio y en otro momento futuro, cuando las condiciones del mundo sean diferentes y favorables. Esperemos ir a recoger el original de esos reconocimientos que tanto valor tienen para mí allí, in situ, en su alta casa de estudios, y saludarnos. Está pendiente Claro que eso. sí, doctor Rafael, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. En cuanto tenga la oportunidad, con mucho gusto también para entregárselo de forma física y que usted lo pueda almacenar. Mis externos saludos de aquí hasta allá, igual por parte de la maestra Claudia Eva, que se encuentra aquí presente conmigo. De nuevo, muchas gracias, maestro.